Mis queridos hermanos, tengan ustedes un sábado muy feliz y que la paz de Dios esté con ustedes, la cual añoramos y debemos buscar más y más en un mundo cada vez más turbulento, pero nuestra roca nos sostiene. El fundamento, como se habló en el sermoncillo, el fundamento de esta casa que Dios está edificando es inconmovible, Jesucristo mismo. Hermanos queridos, les voy a hablar de un tema del cual ya he hablado antes. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ordena, y se los voy a leer en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Por favor, diríjanse allá, mis queridos hermanos. También quiero agradecer a la señora Noemí de Ortega por la música especial. Se lo agradecemos muchísimo. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, les pido que se dirijan a el versículo 45. Vamos a tratar de cumplir lo que está escrito ahí. Lo que voy a hablar hoy, hermanos, ustedes ya lo han oído antes, pero sin embargo, vamos a ver por qué lo repito. Y aquí lo dice el versículo 45 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa, que se explicó en el sermoncillo, la iglesia de Dios, para que les dé el alimento a su tiempo? ¿En qué tiempo estamos, hermanos queridos? Es la pregunta que nos hacemos. Es muy bueno ir a la ley de Dios. Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces vamos a ver que en cierta forma es un cumplimiento interesante el que vamos a dar hoy a la palabra de Dios. Les pido que se dirijan al capítulo 26 del libro del Levítico. Levítico capítulo 26. Empezamos a leer a partir del versículo 3. Veamos lo que dice. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Recuerden, era una sociedad agrícola, hermanos queridos, y era indispensable que hubiera lluvia a su tiempo para que la semilla retoñara y para que hubiera el pan para la siguiente cosecha. Mis queridos hermanos, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. O sea que vemos aquí las cosechas sucesivas. Primero, el trigo y la cebada en la primera cosecha, luego sigue ya los frutos del verano y concluyen esos frutos con las uvas y las aceitunas para el vino y el aceite. Y así se corona el año. Veamos ahora el capítulo 11 del libro del Deuteronomio y vemos que estamos cumpliendo con esta exhortación que nos da nuestro maestro de que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. O sea que hay cosas en la ley que es interesante entender, que parece que no nos concerniera directamente, pero vamos a ver que así es espiritualmente. Vamos al capítulo 11 del libro del Deuteronomio. Dice en el capítulo 11, versículo 13 del libro del Deuteronomio. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, y recuerden que estábamos en la fiesta obedeciendo los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. O sea, primero hay una lluvia que ablanda la tierra y que es esencial para poder abrir los surcos y sembrar, y que es esencial para que la semilla que se pone en esos surcos retoñe y crezca. Si no hay humedad, ahí se queda la semilla quieta. Puede que no muera, pero no retoña, hermanos. Entonces dice la lluvia temprana y la tardía. La temprana tenía como propósito humedecer la tierra para que la tierra se ablandara, para poderla arar.
El verano hacía endurecer la tierra y quedaba como piedra, hermanos. Entonces la lluvia temprana era muy importante para ablandar esa tierra de manera que se pudiera arar. Y vamos a empezar a ver cosas que ustedes ya han oído, pero las repito, hermanos, porque a veces tenemos la tendencia a descuidar qué ocurre después de la fiesta, qué debemos estar haciendo. En la fiesta culmina el año con las cosechas, con esa celebración del reino de Dios, hermanos. Pero aún no hemos llegado. ¿Qué debemos estar haciendo después de la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver aquí, Dios habla de la lluvia temprana y la tardía. Es interesante que el último gran día de la fiesta, generalmente hay lluvia. Yo no digo siempre, pero Dios nos está dando un recordatorio. Miren que les hago caer lluvia física. Esto tiene un significado espiritual. ¿Cuál es ese significado espiritual, hermanos? Entonces hay lluvia temprana y la tardía. En la fiesta de los tabernáculos, hermanos, recibimos la palabra de Dios en abundancia. Estábamos sentados, los ministros hicieron el trabajo por nosotros y nos dieron todos los días abundante alimento espiritual y la semilla también. Y nosotros habíamos traído también la cosecha que se espera que presentemos ante Dios de crecimiento espiritual, como lo vamos a ver en un momento, hermanos. O sea que todo está esto encerrado de un significado profundo. Entonces, Dios, el último día de la fiesta, normalmente, yo no voy a decir siempre, no vamos a ser dogmáticos, pero nos da como un recordatorio. Miren, y suele ocurrir, yo pregunté en Colombia, oye, ¿llovió el último gran día? Sí llovió. Y estando yo en Chile, que es, usted sabe, las estaciones allá son las opuestas de aquí, allá están entrando en primavera, aquí estábamos en el otoño, y sin embargo llovió el último gran día, como Dios recordándonos algo, hermanos. Dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces Dios nos está enseñando lecciones que Jesucristo utilizó con gran frecuencia. Acuérdese de las parábolas, la parábola del sembrador. Tenía que ver con la agricultura, hermanos, con la semilla que caía a la orilla del camino y no retoña porque se la comen las aves. O sea, son los que no entienden. La otra cabe en camino pedregoso, en terreno pedregoso, pero no tiene profundidad de tierra. O sea, no se puede arar porque hay piedras ahí, entonces no hay un surco abierto donde la semilla puede echar raíces. Y así lo dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo hoy está directamente relacionado con la mente de Dios, como con imágenes o con ejemplos agrícolas nos da a entender la obra que está haciendo con nosotros. Entonces, vemos que no tenía raíz y cuando llegó la primera prueba, se secó y no dio fruto. Esa prueba suele ser la gente que recibe este conocimiento alegres de corazón, oye, pero esta gente conoce la Biblia, esta gente entiende la Biblia. O la primera prueba que llega generalmente es la del sábado, hermano. Cuando empiezan a ver, bueno, entendemos, pero hay que poner por obra. Y cuando ya el trabajo queda en peligro, hermanos, mucha gente se retira. Es la que cae en terreno pedregoso. Pero hoy vamos a hablar esperando que nosotros, hermanos, seamos buena tierra y que recibamos esa lluvia y se ablande nuestro corazón. Y vamos a ver que estamos llenos de semilla, de la semilla que se nos dio en la palabra de Dios durante la fiesta. Vean el capítulo 8 del libro de Lucas y vamos a ver paso a paso cómo estas analogías están basadas en la sabiduría de Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y en el versículo 11, capítulo 8 del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuánto recibimos de palabra de Dios en la fiesta, hermanos queridos? ¿Y cuánto tenemos y nos es dada la palabra de Dios continuamente? Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, la tierra, que debe estar ablandada. ¿Cuál es la tierra? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia nos lo diga, hermanos. Veamos el capítulo 3 del libro del Génesis. En el capítulo 3 del libro de Génesis nos dice cuál es la tierra en la cual Dios está trabajando ahora y que espera que produzca fruto. Capítulo 3 del libro del Génesis dice,
Esta es, comerás con el sudor de tu frente. Adán, nombre de Eva, pero hizo hombre. Lo sacó de la tierra, echó pues sobre la tierra, y secó. Dice el capítulo 3 del libro del Génesis. Ah, muy bien. Capítulo 3, versículo 14. Génesis 3, 14. Y el eterno Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, aquí es donde yo quería venir. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Pero aquí hay un versículo 17. Versículo 17. Y al hombre dijo el Eterno, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas. Vamos a concentrarnos en esto aquí nomás, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, vamos a utilizar eso en el sentido espiritual de Jesucristo, que está sembrando en nosotros su palabra para que sea fructífera y no sea la maldición que le dio a Adán, sino a los que estamos caminando en la ley de Dios y hemos sido lavados de nuestros pecados. Dios nos da ese inmenso privilegio, pero una verdad sigue siendo cierta. Seguimos siendo polvo de la tierra. Entonces, vamos a establecer esa analogía. Entonces, Dios da la lluvia temprana al terminar la fiesta de los tabernáculos, porque la tierra está endurecida por el verano, y da la lluvia temprana para ablandar la tierra de manera que se pueda arar la tierra, y se puedan abrir surcos en la tierra, y se pueda sembrar la semilla, y produzca y crezca frutos para tener algo que presentar como ofrenda. En ese tiempo era física, en la siguiente fiesta, que es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Entonces nosotros somos ese polvo de la tierra, no lo podemos negar. Todavía lo somos y al polvo volveremos, hermanos queridos. Pero Dios nos ayuda a trazar una analogía aquí y con las parábolas nos enseña que somos tierra en la cual debe dar fruto la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando regresamos de la tierra, de la fiesta, y a veces descuidamos? Hemos pasado la fiesta maravillosamente, en paz, como en un ambiente milenial. Hemos sido alimentados por la palabra de Dios, hemos sido consolados, hemos aprendido, pero a veces lo que suele ocurrir es que llegamos y nos descuidamos. Estábamos tan contentos en la fiesta y descuidamos nuestra labor espiritual. Dios nos está diciendo, si ya recibieron la semilla y yo les hablando a la tierra que son ustedes mismos, es necesario volver a la labor de arar la tierra. Y esa palabra arar es muy importante porque se parece mucho a la palabra en español orar. Y es una de las cosas que solemos descuidar, es la oración. La oración es la que abre los surcos de este polvo que somos nosotros. Y Dios lo divide en 3 partes, en 4 partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es parte de nuestro polvo, pero hay una dimensión espiritual, porque ahí es donde mora la presencia de Dios, en nuestro corazón, tal como lo dice claramente en el libro de los Efesios, more Cristo por la fe en vuestros corazones, que es la palabra de Dios. O sea que debemos orar, y esa oración va abriendo los surcos si verdaderamente buscamos a Dios de acuerdo con su ley, que lo guardemos de todo corazón, lo amemos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cómo se aplican esos 4 elementos a la labor que Dios espera que empecemos a realizar cuando termine la fiesta de los tabernáculos? Lo primero que no podemos descuidar es orar, es la oración, hermanos. Los hombres de Dios sabemos que oraban 2 veces al día o 3 veces al día. Mantenían su corazón abierto a la presencia de Dios. Y veámoslo en el Salmo 119, cómo Dios nos da instrucciones de cómo debemos nosotros estar en ese estado de siembra para poder producir fruto. Veamos el Salmo 119, hermanos, y vamos a ver los 4 elementos que constituyen nuestro ser interno, en los cuales Dios quiere que estén dispuestos a recibir la semilla: el corazón, el alma,
la mente y las fuerzas. ¿Cómo se aplica eso en nuestra vida espiritual después de la fiesta de los tabernáculos, mis queridos hermanos? Algo que suele ocurrir, hermanos, somos humanos y a veces descuidamos. Lo primero que descuidamos es la oración. Y entonces, antes de ir al Salmo 119, les voy a leer lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 20 y versículo 4. Les pido que se dirijan allá, porque esto tiene una relación directa con nuestro crecimiento espiritual y la ofrenda que debemos presentar a Dios cuando llegue la próxima fiesta. Tiene que haber producido la tierra. La primera cosecha después de la fiesta de los tabernáculos es la cebada. Pero para eso hay que haber arado la tierra y sembrar esa semilla, y Dios da la lluvia, y esa cosecha primera representa a Jesucristo, que fue el primero que salió de la tierra, vivificado con un cuerpo espiritual. Después la segunda cosecha es Pentecostés, que es el trigo, somos nosotros, se madura 7 semanas después. Pues les puedo explicar cada detalle, pero entonces no nos alcanzaría el tiempo, hermano. Pero ustedes pueden revisarlo en el libro del Levítico, donde dice 7 semanas después de haber ofrecido la cebada, que Jesucristo, que el sumo sacerdote lo presentó en forma de esa cebada delante de Dios. Entonces, miren el mensaje espiritual que hay ahí. Jesucristo es representado por la cebada. Y es interesante que la cebada era más barata que el trigo. Es un ejemplo para nosotros de humildad, que quiere decir que debemos crecer en gracia y conocimiento de Dios, y Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y yo creo que en el sermoncillo se mencionó la necesidad de ser humildes, de ser maleables, de ser medibles. Entonces debemos estar creciendo en gracia y conocimiento, pero para ello es necesaria la humildad. Jesucristo mismo se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte y muerte de cruz, y se hace representar por la cebada, que usted lee en el capítulo 6, si quiere ir allá por un momento. Es importante guardar esto en la mente, porque la fiesta de los panes y levadura, ¿qué representa? Humildad. La levadura es orgullo, que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Quién es que es humilde? Y yo predico para mí mismo, porque no pretendo haberlo alcanzado ya. El que tiene un corazón humilde y recibe corrección. Y también se mencionó en el sermoncillo la necesidad de tener ese corazón humilde. Hermano, no es fácil, pero de otra manera no podremos crecer, porque Dios resiste a los soberbios, o sea, los que no admiten corrección, no se ven como son, no hay suficiente arrepentimiento, no hay humildad. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vean lo interesante aquí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, cómo Jesucristo nos da lecciones. Estamos preparándonos después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua, cuando Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para pagar por todos nuestros pecados. Y luego sigue la fiesta de los panes sin levadura, que es nuestra respuesta a ese amor de Él, de alejarnos del pecado, porque el pecado fue el que causó la muerte de Cristo, y la labor de nosotros es ir cambiando de gloria en gloria, pero aceptando lo que tenemos que cambiar para podernos transformar, mis queridos hermanos, y respetar esa muerte de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Es uno de los frutos que tenemos que presentar ante Dios en la próxima fiesta. Vean el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, cuando habla del caballo negro. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Sabemos que esto corresponde al hambre que va a venir proféticamente, bastante intensa, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes. 2 libras de cebada por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 2 libras de trigo, perdón, hermano. Repito, capítulo 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. El trigo nos representa a nosotros. Es la segunda cosecha que representamos, que celebramos en Pentecostés 7 semanas después de haberse madurado la cebada,
que el primer fruto de la tierra, y Jesucristo es el primero que salió de la tierra, hermanos queridos. Entonces dice una vez más, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, estoy leyendo Apocalipsis 6:6, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, la cebada es más barata que el trigo, hermanos, y Jesucristo se hizo representar por la cebada. Nos está dando un mensaje, y vamos hacia la fiesta de los panes sin levadura, y la levadura es símbolo del orgullo, del primer pecado que se cometió en la historia del universo y que Dios aborrece. O sea, hemos de estarle pidiendo a Dios que nos dé un corazón humilde, y Jesucristo mismo lo dijo en el capítulo 11 de Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, eso no es fácil. Requiere la muerte de nuestro ego, y tenemos que estar cerca de Dios para tener el valor de eliminar esa tendencia que tenemos al orgullo, y todos la tenemos, empezando por mí. Yo no voy a decir que no la tengo, hermanos, pero hay que combatirla día a día, y se sabrá si estamos creciendo según nuestra reacción a la corrección, lo cual les leo aquí en el capítulo 9 del libro de los Proverbios, capítulo 9 del libro de los Proverbios, versículo 7. Proverbios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver si va a haber crecimiento y va a haber fruto espiritual de parte nuestra cuando venga la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. O sea, pan sin vanidad, sin orgullo, dispuestos a recibir corrección, hermanos. El que corrige al escarnecedor se atrae afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El sabio quiere cambiar, quiere ser cada vez más como Jesucristo. Quiere una transformación interna, y cuando alguien le hace ver algo, y es la actitud que debemos de tener, hermanos, yo mismo estoy aprendiendo eso, hermanos, enseña al justo y aumentará su saber. O sea que eso es lo que Dios espera, y esa es esa semilla que Dios quiere que sembremos en nosotros, hermanos. Tiene que dar un fruto de transformación, porque la primera cosecha va a ser la cebada, y nos estamos transformando cada vez más en la misma imagen de Cristo, hermanos, nuestro Maestro. Él quiere que seamos uno con Él. Veamos, por ejemplo, hablando de arar, que es lo primero. Dios cumple con dar la lluvia, que entre otras cosas representa el Espíritu de Dios. Él nos ablanda cuando nos da arrepentimiento, y Él manda la lluvia. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dice el que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Ya tiene que trabajar, hermanos. Entonces, la creencia protestante, Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Pues, hermanos, nos dio este cuerpo que es la tierra, nos da su palabra, nos da su espíritu. A nosotros también nos toca hacer una parte de eso, arar esa tierra que somos nosotros, hermanos, y producir esa transformación que Dios la hace por medio de su Santo Espíritu, que es el que abre, el que humedece la tierra para que podamos abrir surcos y para que podamos echar semilla, y la misma lluvia hace retoñar la semilla. Entonces va a haber una cosecha, que es un cambio en nuestro ser. Veamos lo que dice el capítulo 20 de Proverbios. Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Estos temas son maravillosos, porque aunque uno los abre cada año, el Espíritu de Dios siempre muestra nuevas aplicaciones, sin variar en absoluto el significado básico. En el capítulo 20, versículo 4, miren ustedes la analogía tan tremenda. El perezoso no ara a causa del invierno. Ya vimos que arar es orar, y miren lo parecía a las dos palabras. El perezoso, o sea, llega después de la fiesta, todo se le fue dado en bandeja de plata, llega a la casa, se levanta tarde, está tranquilo, estuvo en la fiesta y no está arando. ¿Y qué dice aquí? El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. O sea que el que no es diligente en la oración, que es arar, es abrir los surcos del espíritu, del corazón, del alma, de nuestro ser, que está definido en esos términos. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Si ustedes buscan el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, aparecen únicamente 3 características principales de ese gran mandamiento. Es con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero el capítulo 12 de Marcos, cuando un escriba o un doctor de la ley le preguntó a Jesucristo cuál era el más grande de todos los mandamientos. Ustedes lo van a buscar ahí, no lo voy a leer ahora, pero búscanlo en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Le dijo, el primero y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y, ahí está, con todo tu corazón, con toda tu mente, con corazón, alma, mente y fuerzas. O sea, él puso la mente como parte de esa descripción del gran mandamiento, porque él vino también a establecer el nuevo pacto que consiste en escribir las leyes en la mente y en el corazón. O sea, por eso le aclaró esa parte y completó, por decir así, ese mandamiento, porque el nuevo pacto está basado también en las leyes escritas en la mente. O sea que todo es maravilloso. Una vez más, capítulo 20, versículo 4, el perezoso no ara, y podemos traducir a este cuerpo nuestro, no ora. O sea, no abre el corazón, la mente y las fuerzas a la presencia de Dios para recibir la semilla y que esos surcos se hagan en nuestro corazón, se abran en nuestra mente y no ora a causa del invierno, no ora, se queda durmiendo hasta tarde y no se levanta temprano a orar, según el ejemplo que nos dio Jesucristo, que se levantó cuando aún estaba muy oscuro, en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, usted lo puede leer, y estaba orando a esa hora. Y oró también después de multiplicar los panes, se fue al monte a orar hasta que anocheció. Y por la mañana, o sea, oró toda la noche, se fue andando sobre el mar y les pegó tremendo susto a los discípulos que estaban bregando a llegar a la otra orilla y no llegaban. Entonces, yo digo, Jesucristo tenía sentido del humor, yo me imagino, dijo, va a pasar de largo a ver, a asustar a estos muchachos. A ver. Y llegó, y ahí dice, uno de los evangelios dice, se hizo que iba a seguir derecho, y ellos gritando, un fantasma, un fantasma. Dijo, no, no, no temáis, soy yo. Y es cuando Pedro le dijo, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y se vino andando sobre el agua y se asustó. Bueno, todas lecciones que podemos sacar. Quitó los ojos de Jesucristo y se puso a mirar. No era una gran tempestad, decía que había un fuerte viento y seguro había olas fuertes, pero no era una gran tempestad como la del caso en que él ordenó que el mar se calmara. En todas partes ve uno maravillas en la palabra de Dios. Una vez más, el perezoso no ara, quiere decir no ora. Está haciendo mucho frío, está amaneciendo tarde. Ustedes ven que ahora cada vez amanece más tarde. Y bueno, se queda en la cama y no ora. Y no está arando para poder que la semilla produzca fruto, hermanos queridos. Entonces, muy interesante, no ara a causa del invierno, pedirá pues y dice aquí, pedirá en la siega y no hallará. Y viene usted lo que está detrás de eso, hermano. En aquellos días no araba, pues no iba a producir nada, no iba a producir cosecha de cebada, para presentar a Dios una ofrenda, primero que todo, de gratitud, por darle la tierra y darles comida. Por eso las fiestas circulan alrededor de las cosechas, que es la bendición del alimento físico. Y para nosotros es la bendición del alimento espiritual. Pero miren ustedes, aquí hay una lección muy profunda, porque dice el perezoso no ara, o sea, no ora a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dios quiere una transformación de crecimiento espiritual en nosotros. Si no aramos, esa semilla que se nos dio se va a quedar sobre la tierra dura. Y cuando oramos y pedimos a Dios en oración que efectúe esa transformación en nosotros, entonces tendrá un crecimiento espiritual que presentar en la fiesta, en la primer sábado que presentamos una ofrenda a Dios, es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Dice, pedirá en la siega y no hallará. A Dios, ¿qué es lo que más le interesa? No es la suma en dinero que vamos a presentar. Dios lo que está esperando es un crecimiento espiritual. Así como Él esperaba que la gente le diera una ofrenda de la bendición que les había dado de tener cebada para el resto del año, Dios esperaba, ahora Dios, ¿qué espera de nosotros? Una transformación de nuestro carácter.
con cada fiesta, hermanos. Debemos presentar una ofrenda física en dinero para el funcionamiento de la obra de Dios y el anuncio de las buenas noticias. Pero Dios está mirando el corazón y está viendo si ha habido una transformación y un crecimiento espiritual en que nos parecemos más a Jesucristo cuando llega la próxima fiesta. Si no hemos orado, no ha habido transformación. No hubo siembra, no hay cosecha, no hay fruto espiritual que presentar delante de Dios. Fíjense lo que está detrás de esto, hermanos queridos. Al principio queríamos, bueno, eso es físico, era en ese tiempo. Ahora tiene un significado espiritual para nosotros, bastante importante. Ahora veamos, por ejemplo, cómo en nuestra oración debemos pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra alma, y veamos cómo hay varios ejemplos de eso en el Salmo 119, y no solo en este Salmo, sino en muchos otros salmos. Por ejemplo, en el Salmo 119, por ejemplo, veamos lo que dice aquí con respecto, por ejemplo, al corazón. Por ejemplo, con respecto a la mente. Mire, por ejemplo, lo importante que es esto y cómo David lo entendía. Dice en el capítulo 119 del versículo 16, no, 18. Capítulo 10, 119, versículo 18 del Salmos 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si nosotros leemos superficialmente la Biblia, sin haber orado primero para que Dios nos abra los ojos y ver, por ejemplo, lo que le estoy mostrando ahora, la relación que hay entre orar y arar, la relación que hay entre sembrar y tener algo que presentar a Dios cuando llegue la próxima fiesta. Dios no está mirando únicamente la suma de dinero, Él está mirando si nuestro corazón está siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen. Y Él quiere que haya un crecimiento, como era físico, quiere que sea un crecimiento espiritual también. Y mire cómo dice aquí, es maravilloso. Versículo 18 del Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es un ejemplo ahí. Uno lo lee de largo y dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. Pues dice, ¿qué hay detrás de eso? Es pedirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Todo lo que está escondido detrás de eso, hermanos. A veces leemos la Biblia sin haber orado, arado, para que se abran los surcos de nuestra mente y pasamos por encima y no entendemos las dimensiones que están escondidas detrás de cada versículo, hermanos. O sea que de nosotros depende. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, abre el surco de mi mente, que es este cuerpo, que es la tierra, pero ahí pusiste una mente y Dios quiere que hablamos, que se abra ese surco donde entre su palabra y nos haga entender cosas que normalmente no entendemos. Y la palabra de Dios está escrita de una manera, hermanos, que usted cada vez que la leen, si leen con atención, si han orado antes de comenzar a estudiar la Biblia, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es maravilloso ver cómo cada vez usted puede leer un libro cualquiera o toda la Biblia, siempre van a encontrar algo nuevo, una aplicación nueva, algo que nos va a servir, no para jactarnos ante los demás de todo lo que sabemos, sino para aplicarlo a nosotros mismos, como el mismo rey David decía. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 33 del Salmo 119, enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. En el versículo 14, inmediatamente después dice, versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón, aquí abre el surco del corazón, primero la mente, dame entendimiento, luego el corazón, inclina mi corazón a tus testimonios. Otra muy importante, hermanos, cuando oramos, pedirle a Dios que podamos sentir su presencia, hermanos. No una cuestión emocional, pero puede ser emocional también, de que estamos en su presencia. Si hemos orado y lo estamos suplicando, cuando leemos, se nos vuelve más real la presencia de Dios y aumenta lo que se llama el temor de Dios en nosotros, que produce grandes resultados en la vida nuestra, porque dice, vivirá lleno de reposo el hombre.
el que tiene temor de Dios. No es que le tenga miedo, sino que percibe la presencia de Dios todo el día. Por eso el Salmo número 1 dice, en su palabra medita día y noche. Y nosotros debemos llegar a eso, hermanos. Y en el mundo de hoy estamos luchando contra una conspiración cada vez más fuerte, ahora sobre todo con la inteligencia artificial. Eso seduce a la gente, los aísla del resto del mundo y los hace, les da un compañero que le hable como si fuera real. Y hay gente que se aísla socialmente por tener un amigo ahí que no existe y que a veces los llega a llevar hasta el suicidio. Y hay casos ya comprobados de que se enamoran de alguien ahí detrás de la inteligencia artificial y van desarrollando una relación cada vez más afectiva y se hacen víctimas de algo que hay detrás. El diablo no van a creer que va a descuidar la oportunidad de engañar al mundo, aún más de lo que está por medio de la inteligencia artificial. Eso hay que tenerlo muy en mente, hermanos, si estamos pegados de eso todo el día. No vamos a poder escapar la influencia. Y aquí es muy bonito esto, lo que dice. Ya vimos cómo, y hay mucho, ustedes pueden leer el libro, este libro está continuamente hablando de la mente, del corazón, del alma, de nuestras fuerzas. El Salmo 119. Es una declaración continua de esta pasión que tenía David por Dios. Versículo 38, tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón. O sea que ese deseo de saber, estoy en la presencia de mi Padre y de Jesucristo. Si ellos moran por medio del Espíritu en nosotros, podemos pedir eso, que Dios nos, no de una manera emocional o con visiones o cosas de esas, sino para obedecer y saber que estamos en la presencia de Dios, hermanos queridos. Ahora, por ejemplo, con respecto al alma, Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que tiene ese deseo, como David aquí, de obedecer a Dios, de entender, hambre y sed. ¿Y quién tiene hambre y sed? Miren el Salmo 42, por ejemplo. Y ven ustedes que esto se refiere al alma. Y ustedes van señalando ahí a medida que van estudiando, bueno, aquí se refiere al corazón. Bueno, aquí se refiere al alma. Bueno, aquí se refiere a el alma, el corazón, todas las fuerzas y la mente. En el capítulo 42 del libro de los Salmos, miren ustedes, capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, debemos orar en esa forma, hermanos, y cumplir el mandamiento, es el más grande de todos, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos lo va a hacer si Él mismo lo está mandando que lo hagamos. Entonces, esto tiene que ver con esta labor que tenemos que estar llevando a cabo ahora, sobre todo después de la fiesta, preparándonos para tener un fruto de transformación el día primero de panes sin levadura y el día séptimo decir a Dios, Padre amado, tú me estás transformando. Y saber que hemos crecido espiritualmente, no para envanecernos, porque sería todo lo contrario del significado de la fiesta, sino para adorar a Dios cada vez más. Y ahí dice que tiene hambre y sed. Una vez más, repito, capítulo 42, primer versículo, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, sentir esa sed como la tierra seca después de la fiesta, que Dios la humedece con su lluvia, que es el Espíritu Santo. Damos, por ejemplo, el Salmo 63 y vemos con qué pasión David quería estar en comunicación con Dios. Y vemos cómo se va cumpliendo el primer mandamiento. Hablamos uno de la mente, abre mi mente, ahora abre mi corazón. También dice, con todo mi corazón solicité, imploré tu presencia. Y ahora veamos el alma. Dice capítulo 63, Dios, Dios mío eres tú. Salmo 63, de madrugada te buscaré. O sea, no está como el perezoso que leímos en el Salmo 20, versículo 4. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y ven ustedes que hay un paralelo espiritual. Sí. No es únicamente lo físico. No había aguas, pero él estaba anhelando la presencia de Dios para ver tu poder y tu gloria.
así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y fíjense usted lo que dice el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Quiere decir, hambre y sed de justicia. Y David dice lo mismo aquí en el Salmo 119, si quieren volver allá. Por ejemplo, dice en el Salmo 119, dice, en el versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, aparta de mí el camino de la mentira. En tu misericordia, concédeme tu ley. Entonces, veamos un ejemplo de cómo Dios aún más nos aclara cómo Él enriquece la tierra, que somos nosotros, con su espíritu, con ríos de agua viva, que fue en el último día de la fiesta cuando Jesucristo pronunció esa palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, o el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces veamos el Salmo 65 y leamos a partir del versículo 9, que hay una aplicación a nuestra vida espiritual. Capítulo 65, versículo 9. Visitas la tierra y la riegas. Ahí estamos nosotros, hermanos. Después de la fiesta de los tabernáculos, Dios quiere hacer esto con nosotros. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Qué grano es? El grano de la cebada, que es el primero que va a salir de la tierra. Representa a Jesucristo, en quien nosotros debemos estar transformándonos en la misma imagen continuamente, hermanos. Entonces dice, visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. O sea, Él nos da todo eso, pero nosotros tenemos que arar, que es abrir esa tierra que ya está blanda, y que Dios la humedece con las lluvias, y sembrar, hermanos, para poder tener algo que presentar de crecimiento espiritual. A lo mejor físico también, pero que lo primordial sea una transformación interior. Versículo 10 del mismo Salmo 65. Haces que se empapen sus surcos. Que aquí hable. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, que eso está en el libro de Lucas. O sea, tenemos que abrir esos surcos para que Dios los empape, hermanos. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias. Ahí lo tienen, hermanos. Vemos que sí es un paralelo espiritual. Y luego dice, bendices sus renuevos, porque ha habido quien are, quien haga esa parte y quien ponga la semilla, que es el estudio bíblico que no podemos despreciar. No diciendo, bueno, ya oí bastante de la Biblia durante la fiesta. Esa semilla todavía la tenemos que seguir sembrando en esos surcos para la próxima cosecha, creciendo en gracia y conocimiento, entendiendo cada vez más la palabra de Dios con más profundidad. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. El que sembró hizo surcos profundos para que hubiera raíces profundas y hubiera una cosecha abundante. Tú coronas el año con tus bienes. Esta es la lluvia tardía. Al primero es la lluvia temprana, para que retoñen las semillas. Y luego termina, estaba más o menos hasta el mes de enero, en la Tierra Santa, era como ocurría, cuando el pueblo estaba obedeciendo a Dios, les daba la lluvia a su tiempo, y cuando había pecado se las quitaba. En el libro de Jeremías ustedes pueden buscar eso. Se acabó la lluvia, porque el pueblo estaba pecando y pecando hasta que Dios dijo, bueno, no les quitó la lluvia. Y hasta los mismos animales salvajes estaban muriendo de sed a causa de los pecados del hombre. Bendice sus renuevos cuando estamos haciendo las cosas como Dios manda. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Con la lluvia tardía, corona para que se maduren los frutos, hermanos míos. Los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Entonces tenemos una labor espiritual que realizar, hermanos, que no podemos descuidar. Y esto mismo debe producir en nosotros una meditación continua en la palabra de Dios. Y cada vez vamos a entender más. Cada vez tendremos más sabiduría y de cómo actuar para agradar a Dios
según su ley. Ahora veamos, por ejemplo, otros ejemplos. Yo creo que la cebada y el trigo se sembraban al mismo tiempo, aunque en lotes distintos. Dios no quería que se mezclaran las semillas. Pero luego venían los frutos también. Y fíjense que Dios espera frutos. Acuérdense lo que está escrito en el capítulo 13 del libro de Lucas, mis queridos hermanos. Capítulo 3. Bueno, antes de eso, perdonen, les voy a hablar de una cosa, para que veamos lo grave que es este asunto. Veamos lo que dice, se me van viniendo las escrituras a medida que voy hablando, hermanos, ustedes me perdonan, pero veamos lo que dice el capítulo 6 de Hebreos, hermanos. Oiga pues, lo que dice el capítulo 6 de Hebreos. Sabemos que esa palabra de Dios, esa lluvia es el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice el capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6, versículo 7. Óiganme bien. Porque la tierra, que somos nosotros, y aquí Pablo la está comparando con nosotros. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. O sea que aquí está bien claro, nosotros somos polvo de la tierra, hermanos, y esa lluvia es el Espíritu de Dios y nuestra búsqueda de Él, que nos ayuda a entender cada vez más. Pero miren lo que dice el versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea que este asunto no es un asunto así como muy ligero que digamos, hermanos. Dios manda la lluvia y Él espera frutos. Es como el Dios nos da talentos, como en las parábolas de los talentos, y Él espera que uno produzca, que recibió 5, produjo otros 5, y hubo uno que fue y lo enterró y no produjo nada. Y recuerde la maldición que Dios invierte en nosotros, hermanos. Nos trajo a la iglesia y Él espera que produzcamos fruto. Y esta es una sentencia bastante seria, hermanos, porque Él nos da la lluvia, nos sigue dando los sábados semanales después de la fiesta para que sigamos creciendo, pero dice, pero la que produce espinos y abrojos, o sea que no produce los frutos, el fruto del Espíritu, sino contiendas, disensiones, peleas, chismes, pecados, hermano, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, Dios nos da el Espíritu y Él espera que produzcamos el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, hermanos. Entonces, Dios lo toma muy en serio. Veamos también, eso es con respecto a la tierra, y ahora veamos con respecto a los frutos en Lucas, capítulo 13, en el versículo 6. Dice, Lucas 13, versículo 6. Dice, dijo también esta parábola. Lucas 13, 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Una vez más, Dios siembra y espera fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Saben qué representaba esa higuera? El pueblo de Judá, hermanos. Lleva 3 años predicándoles y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y les dijo a los sacerdotes y les dijo, por no haber producido fruto, hermanos, lo leo aquí un momentico, no tiene que ir allá, pero a ver si lo encuentro aquí. Bien, la conclusión de Jesucristo cuando terminó su ministerio, dice, a ver si encuentro eso, capítulo 22, aquí está. En el capítulo 21 de Mateo, si quieren escribir eso, oigan esto. ¿Qué ocurrió con esa viña, con esa higuera que no producía fruto? Aquí está la sentencia. Por tanto os digo, capítulo 21, versículo 43, le está hablando a los sacerdotes y a los escribas. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces pasa que hay gente que se va y Dios llama a otros. El mismo número, los que se fueron, Dios llama a otros que llenen
ese cupo, mis queridos hermanos, porque él tiene un número de primeros frutos. Y el hecho de que uno falle no quiere decir que a Dios se le va a perder la cuenta y se va a dañar el plan de Dios. Dios puede llamar al que él quiera. Si nosotros no, eso pasó con Judas. Dice, ¿qué dijo de Judas? ¿Qué decía la profecía? Tome otro su cargo. Dios necesitaba 12 apóstoles, los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, del templo que Dios está construyendo. Ahora, Judas no dio los frutos, queda desechado y llamaron a Matías que reemplazara a Judas. Necesitaba 12. Y ahora Dios está trabajando con primeros frutos, que es un múltiplo de 12. Y si alguien no da la medida y no produce fruto que Dios espera, después de que Dios sembró su simiente en nosotros, hermanos, ellos mismos se van. O a veces hay que decirles que se retiren porque no están produciendo el fruto. Están produciendo problemas, disensiones, chismes, divisiones, etcétera. Entonces, Dios los desecha y llama a otro. Eso de la predestinación que Dios me llamó desde el vientre de mi madre y hasta allá yo voy a estar. No, el que va a estar allá es el que persevera hasta el fin. Si no alguien no persevera hasta el fin, Dios llama a otro y completa el número, hermano. O sea que este es un desafío, hermanos. Dios es misericordioso y es paciente. Ahora, acuérdense, aquí le dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Saben qué ocurrió? Los higos vienen en el verano, en el mes de agosto, es cuando maduran los higos. O sea, el dueño de la viña vino a buscar el fruto cuando debía estarlo dando en el mes de agosto y no había nada. Recuerden lo que pasó 6 meses después. Jesucristo tenía hambre y venía de Betania hacia Jerusalén en la última semana, 6 meses después, cuando esa viña tenía tiempo de haberse recuperado y tener fruto, o tener por lo menos, y es muy interesante que hay gente que no entiende por qué dice la Escritura que no era tiempo de higos, y la maldijo. Dice, pero ¿cómo es posible? Y a veces alguien que se han puesto a tratar de explicar eso, hermano, y se pega una enredada terrible. Yo, gracias a Dios, con un hermano de España que tenía una finquita allá en una sierra, y yo lo llamo un faro luminoso de la península, porque estando aislado y solito por años y años, y él fue el primero, después de la apostasía, que les dijo a los otros hermanos de España, hay que seguir al doctor Meredith. Tenía ese discernimiento y buen consejo les dio. Y ahí están todavía, aunque ya hay algunos que ya duermen, pero él se mantuvo firme. Su esposa no estaba convencida y bueno, puede que vuelva. No vamos a quitar eso de ahí. En todo caso, yo siempre iba a su finquita con él, porque me encantaba que todo lo que produce, lo que la Biblia habla, allá tenía higos, tenía una viña, tenía olivos. Entonces yo iba con él y le hacía preguntas y le dije, oye, explícame eso de que Jesucristo vio una higuera y tenía hambre y no era tiempo de higos, porque era la primavera. ¿Cómo es que fue y no encontró sino hojas y la maldijo? Pobre higuera. Y me dijo, no, ven acá. Entonces él mismo me llevó, tenía muchas higueras en la finquita y me mostró, y estamos hablando, yo estaba ya en tiempo de panes sin levadura, o sea, el mismo tiempo en que Jesucristo maldijo la higuera, porque no encontró fruto en ella. Entonces vino y me dijo, mira, ¿ves estos retoñitos aquí, así chiquitos? Esos van a ser higos en el verano. Cuando Jesucristo fue a ver si la higuera, porque eso se puede comer, aunque estén no más que unos retoñitos, uno los puede quitárselo y comérselos, tiene nutrición. Entonces, Jesucristo fue a buscar y no encontró sino hojas, porque no había retoños de higos, por pequeños que fueran, no había. Entonces no iba a dar fruto tampoco. Es posible que esta
esta parábola se compare con la realidad de que Cristo vino a buscar algo de comer y no encontró sino hojas. Y era tiempo, no era tiempo de higos porque los higos aún estarían en retoño, pero se pueden comer. Ahora, él que cultiva eso y heredó esa finca de su padre, él sabía esas cosas. Le dijo, hombre, por fin entiendo qué fue lo que pasó. Entonces la maldijo porque no iba a tener higos. No había sino hojas, no había retoñitos que se iban a convertir en higos. Y esos retoñitos, como les digo, se pueden comer. Jesucristo fue a ver si había algo que él pudiera comer, aunque fuera no más que los retoñitos. Y entonces no iba a haber cosecha de trigo. Y la maldijo y se secó. Y acuerden lo que les acabo de leer. ¿Qué les dijo a los saduceos, a los del templo? Les dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros, que sois la higuera, pero no dais fruto para completar el cuadro, y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él, que eran los apóstoles, que eran pescadores, no eran fariseos, ni eran saduceos, eran del pueblo bajo, por decir así, no sé qué bajo, no bajo, porque el que se humilla será ensalzado. Jesucristo lo estaba elevando y les dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, a ellos les fue dado el reino de Dios. Y ahí venimos nosotros, que también nos ha injertado en el árbol de Israel. Somos parte del Israel de Dios. Somos el Israel de Dios, junto con otros que son israelitas de sangre porque vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Abraham no era sino figura del Padre. Y si el Padre engendra a alguien, es contado como hijo de Abraham, porque el Padre es la verdadera figura y Él es el que engendra los que van a heredar el reino de Dios. Espero que ustedes entiendan eso, hermanos queridos. Si no, podemos hablar de eso después, porque es muy importante. Entonces, ahora, eso es la higuera. Ahora, fíjense lo que dice Jesucristo con respecto a la viña, que también daba fruto justo antesito de la fiesta de los tabernáculos, era el tiempo de las uvas. Y por eso dice la fiesta es cuando hayas recogido tu grano, que es cebada y trigo, y había otros granos como el centeno y la avena, pero esos dos son los principales, la cebada y el trigo, que son los que tienen simbolismo más profundo porque nos representa a Cristo y nos representa a nosotros. Pero entonces Jesucristo también, hablando de la viña, entonces ya vemos que está hablando, ya vemos que habla de la cebada y el trigo que tienen que ser sembrados para que produzcan fruto y tengamos algo que presentar ante Dios, que es una transformación de nosotros, que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo, a su carácter, que está definido en lo que es el amor, en el capítulo 13 del libro de Corintios. Dios nos da todo, hermano. Todo nos lo da, nos da la semilla, nos da la tierra, somos nosotros, nos da el Espíritu de Dios. ¡Ay de nosotros, hermanos! Y ahí me nombro yo mismo, si no producimos frutos y Él nos está dando todo lo necesario. A los que iban a producir, de los de las minas y los talentos, Él les dio algo con que trabajar, no los puso en la nada. Y estaba esperando, Dios espera resultados. Entonces, ¿cuál escritura? Aquí, Juan. Veamos a Juan capítulo 15, hermanos queridos. Y vemos el mismo principio. Y vemos cómo nosotros somos polvo de la tierra y Dios está sembrando semilla espiritual y espera fruto espiritual de nosotros, hermanos. Y también fruto físico. No debemos estar con las manos vacías cuando llegue la ofrenda en la próxima fiesta. Pero principalmente Dios está mirando si hay un crecimiento espiritual. Es lo que Dios está mirando principalmente, hermano, más que la ofrenda física. Tengamos eso en cuenta. En el capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, leamos y vemos el mismo mensaje para nosotros, hermanos. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ya lo vimos. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces uno dice, bueno, ¿yo qué hice que me están saliendo las cosas mal o que estoy pasando por esta prueba? No es necesariamente que hayamos cometido un error o que estemos pecando y no nos damos cuenta. Es simplemente que Dios nos está perfeccionando, hermanos queridos. Como perfeccionó a su propio Hijo
por lo que sufrió y lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nunca había cometido ningún pecado. Y Dios nos está explicando, aplicando lo mismo. Nos pone pruebas para que aprendamos aspectos de su carácter que todavía no tenemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Oigan, hermanos, esto va dirigido a nosotros, hermanos. No podemos ser perezosos. Recuerden, tenemos que arar la tierra para que produzca fruto, este cuerpo nuestro. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces vienen pruebas. Y ¿yo qué hice? No, uno lee el libro de Hebreos, uno no se puede examinar, a lo mejor está haciendo algo mal, pero a veces el Padre nos está limpiando, nos está podando para agregar dimensiones a nuestro carácter que no sabíamos que no teníamos, pero Él nos está perfeccionando, recuerden, según el carácter de Él y el carácter de Cristo. Y el mismo Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué diremos nosotros, hermano? Entonces tenemos que pasar por pruebas para crecer espiritualmente. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 del capítulo 15 de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hermanos, permaneced en mí. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios día y noche. Esa semilla, acuerden que es la palabra de Dios, la tenemos que sembrar. O sea que no únicamente hay que abrir los surcos. Sembrar la semilla es preparar, o mejor dicho, abrir los surcos, preparar el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. La fuerza yo creo que es la fuerza con que empujamos el arado, pero tenemos que sembrar la semilla, no dejar de sembrarla para poder tener algo que ofrecer en la siguiente. ¿Y cuál es la semilla? Ya lo leímos al principio, la palabra de Dios, estudio bíblico. No solo de pan vivirá el hombre, de cada palabra que sale de Dios. De la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces tenemos ahí un ejemplo bien claro, hermanos, que tenemos una labor continua que realizar. Y a medida que meditamos en la palabra de Dios por haberla estudiado y asimilado, entonces andamos en el camino de la justicia y tenemos sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Hasta que llegue la próxima fiesta. Vamos a pasar una larga noche, pero tenemos que estar alumbrados por la palabra de Dios, por estudiarla todos los días y asimilarla, no una vez por semana. Y así uno va aprendiendo a pensar como piensa Dios, hermanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios. ¿Cómo permanece uno en él? Cuando medita en él, día y noche. La gente dice, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. Eso transforma nuestra mente y aprendemos a razonar como razona Dios. Se cambia nuestra mente porque tenemos una enseñanza tras otra, y el espíritu, mejor que cualquier computador, cuando llega una circunstancia, si hemos sido diligentes, ahí mismo nos trae una escritura, o dos o tres, y vemos claramente en dónde estamos parados y por dónde debemos de seguir. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando dice aquí, si no permanecéis en mí, quiere decir, si no estudiamos la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Las personas que viven día tras día, alimentadas por la palabra de Dios, que han abierto los surcos de su ser para cumplir la ley de Dios con todo el corazón, amarlo con toda la mente. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley con todo el corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón, con hambre y sed de justicia, como está escrito en las bienaventuranzas, para ser saciados. Dice, el que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿está hablando de qué? La palabra de Dios. Y él mismo, por el Espíritu, también permanece en nosotros. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Hermanos, yo no le estoy leyendo nada imaginario en lo que dice ahí. Si nosotros no damos fruto, hermanos, llega un momento en que Dios nos desecha. Y podemos perder el espíritu y ya lo único que nos espera es la tercera resurrección, por no haber dado fruto, por no haber aprovechado la enorme responsabilidad de haber sido llamado personalmente por Dios el Padre. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire, aquí hay que combinar los dos. Permanecéis en mí y mis palabras es el mismo. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es el amor? Que dice Juan, 1 Juan 5:3. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y es bueno repasarlos uno por uno. Yo en la fiesta di un ejemplo, ¿por qué haber paz en el mundo? Porque a veces decimos, no, todos van a guardar la ley de Dios. Bueno, ¿y qué dice la ley de Dios? Empecemos por el primero. Y fuimos analizando uno por uno y vemos por qué hay paz. Cuando la sociedad y las naciones obedezcan esos mismos mandamientos, hermano. Va a haber una sola religión mundial, hermano. Y eso asusta a cualquiera. Por ahí lo dije una vez en México y dijeron, las afirmaciones hechas aquí no son responsabilidad de esta estación de radio, porque yo hablé de que iba a haber una sola religión mundial. Y entonces, claro, no critiqué a nadie con nombre propio o religiones, pero dije eso y se asustaron. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros. Es una de las principales frutos que deben surgir cuando andamos guiados por la palabra de Dios, cuando aramos esta tierra para que produzca fruto, es el amor fraterno. Si hay enemistades entre nosotros, hermanos, ni siquiera la Pascua debemos de tomar. Peligroso. Pablo dice que hay algunos que ya están muertos y los corrigió a los de Corinto, y debemos tomar eso a pecho nosotros, porque donde menos pensamos hay enemistades. Y el cuerpo de Cristo no puede funcionar. Él funciona, pero el que persiste en enemistades y contiendas, tarde o temprano sale, hermanos queridos. Entonces, había algo más que les quería decir. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una maravilla de ver cómo Dios ha sembrado, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, que es el que nos ablanda y espera que produzcamos fruto, hermanos, y que nos vayamos transformando. Para la Pascua tenemos ya una meta, ser más como esa cebada que representa la humildad, que es pan sin levadura. Luego para Pentecostés, hermanos, tenemos que estar creciendo para ser la esposa de Cristo y poder ser uno con Él. Y para poder ser uno con Él, tenemos que ser unos con otros. Y mucho más se puede decir, pero por el momento, con que apliquemos lo que les estoy diciendo. Con esto, hermanos, ya los dejo. Que el Eterno los bendiga siempre. Hasta pronto, hermanos.